Para el día de hoy, yo tenía el peso, la inquietud de compartir algo con ustedes acerca de la familia cristiana en el mundo de hoy. Una de las razones por las que yo quiero compartirles esto es porque lo que uno va viendo en la actualidad es que la familia en general es una institución que está en crisis, que está atacada. Y cuando digo que está, sin ponerle un nombre propio al inicio, me refiero a que todo un sistema ataca a lo que es la familia. Me refiero a la familia tradicional, ¿no? El papá, la mamá y los hijos. Y todos los esfuerzos que vemos hoy en día, precisamente lo que buscan es socavarla, es quitarle atribuciones, es desintegrarla, es desdibujarla y tratar de destruirla lo más posible del diseño original que se basa en el Señor, ¿no? Entonces, cuando pensamos en lo que es la familia, no solamente pensamos en el núcleo básico de la sociedad, sino que vamos pensando en un diseño que el Señor estableció. Ahora, fíjate, yo estuve leyendo algunos hombres que están hablando de todo lo que es este tiempo del coronavirus, toda esta pandemia y la crisis económica que está en general ocurriendo en el mundo, y están diciendo entonces que algunas fundaciones, que esta pandemia significa no solo el fin de un modelo económico, sino que también el fin de la familia. El fin de la familia. Estas palabras comenzarán poco a poco, si es que no lo han escuchado aún, pero es un discurso que poco a poco se va a instalar en el vocabulario de la gente y sobre todo en los medios de comunicación. Sin ir más lejos, hace solo un par de días, una fundación Open Democracy, ellos en su página decían precisamente esto, y llegó el tiempo de eliminar la familia. O sea, esto está pasando ahora, no es algo que nosotros estamos inventando, sino que está ocurriendo tal cual delante nuestro. Ahora, ¿qué dicen cuál es el argumento que se utiliza para sostener que la familia debe eliminarse? Bueno, ellos dicen que como en la familia hay violencia, como en la familia a veces ocurren abusos, entonces la familia debe terminar. Ahora yo me pregunto, ¿no? ¿Acaso dejamos de utilizar un automóvil porque hay accidentes? ¿Acaso dejamos de viajar en avión porque algún avión se cae? No, ciertamente no. Entonces, ese argumento es tremendamente débil. ¿Acaso hay que eliminar la familia porque hay violencia doméstica o hay familias disfuncionales? La respuesta a todas estas preguntas es claramente que no. Ahora, ¿por qué la familia fracasa? ¿Por qué tenemos una crisis matrimonial permanente? ¿Por qué tenemos hijos que quizás no están caminando como nosotros quisiéramos? Una de las razones es fundamentalmente por el pecado que hay en la humanidad. Y allí estamos incluidos todos nosotros. Es una condición espiritual que describe al ser humano, en la que afecta a todo el ser del hombre. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes, todo, incluso nuestra parte, nuestro cuerpo, ¿no? El cuerpo de humillación. Todo nuestro ser, todo el ser del hombre está afectado por el pecado. Y cuando empezamos a examinar las causas, bueno, precisamente la causa de fondo es esta, es el pecado. Ahora, la palabra de Dios es un faro en la oscuridad. La palabra de Dios es una brújula que nos dice hacia dónde ir en tiempos en los que pareciera que lo que menos hay es seguridad. Y precisamente lo que nosotros vivimos hoy es una época difícil, pero tenemos la palabra de Dios que nos orienta y nos guía. Y para eso yo quería citar el pasaje de Deuteronomio, capítulo 6. Uno dirá, pero Deuteronomio ya con el libro parece que pasó a la historia, ¿no? Y bueno, no es así. Fíjate que algunos datos de Deuteronomio. Deuteronomio es uno de los 4 libros más citados en el Nuevo Testamento. Es uno de los 4 libros más citados en el Nuevo Testamento, junto con los Salmos, con Isaías, junto con, también como te decía, Deuteronomio y Génesis. Ahí están los 4 libros del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo. Las citas de Deuteronomio aparecen en 17 de los 27 libros del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo utilizó, memorizó, recitó estos pasajes
Y una de las veces que lo utilizó es el conocido texto de Mateo capítulo 4, de la tentación del Señor. Entonces, me llamó la atención también allí en Hechos cuando Esteban dice, en Hechos 7, que Moisés recibió palabras de vida que darnos. O sea, lo que nosotros consideramos como parte de la ley contiene palabras de vida que darnos a nosotros. Entonces podríamos decir que Deuteronomio no es un mensaje solo del allí y de entonces, no es un mensaje del antiguo y lejano Israel, sino que es para aquí y el ahora. Es un mensaje para la sociedad contemporánea, porque la palabra de Dios no queda obsoleta. La palabra de Dios trasciende las épocas. Y hoy en día nosotros, en la medida que vamos a la palabra, nuevamente tenemos, ¿cierto?, la guía necesaria para enfocar el rumbo en lo que hacemos. Entonces vamos a Deuteronomio, capítulo 6. Si tienes tu Biblia a mano, perfecto. Si no la tienes, no importa, puedes ir a buscarla, pero lo ideal es que tengas una Biblia por allí, o el teléfono lo puedes usar, pero usa una Biblia y de Deuteronomio encontramos una porción muy interesante. Yo quisiera destacar algunos conceptos generales enfocados a la familia. Los primeros 2 versículos damos lectura. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Y qué vemos acá? Si nos ubicamos en un contexto histórico, debemos decir que el libro de Deuteronomio fue dado a una nueva generación, con desafíos nuevos, iba a tener un líder nuevo, iban a entrar en una tierra nueva, con muchos problemas nuevos, con distracciones nuevas, y se necesitaba refrescar en la mente de la nación de Israel la ley de Dios. Para eso está Deuteronomio. Y el primer principio que yo te quiero destacar en esta noche es el siguiente: el hogar cristiano es de interés divino. El hogar cristiano es de interés divino. Nota la frase del versículo 2, cuando habla para que tú temas, para que guardes, para que pongas por obra, y dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Y sabes qué, como decíamos recién, a Dios le interesa la familia. ¿Por qué? Porque Él la diseñó. La familia no es un invento de alguna cultura antigua. La familia tiene su origen en Génesis capítulo 2. El diseño de Dios está claro, un hombre, una mujer juntos para toda la vida, lo dice Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Ahora, claro, yo entiendo que quizás alguna persona que pueda estar escuchando ha vivido algún fracaso, quizás familiar, ¿no? Está viviendo una situación de su antigua vida, quizás de fracaso matrimonial o familiar. Esto no pretende con esto sepultarte, ¿no?, sino simplemente recordar el modelo bíblico de lo que es la familia y a la vez saber que Dios siempre restaura la vida. Ahora, ¿por qué entonces la familia recibe el ataque permanente? Bueno, porque Satanás ataca todo lo que Dios ama. Atacará a la iglesia porque la iglesia es un diseño divino, atacará a la familia porque es un diseño divino. Todo lo que el Señor creó, el diablo no solo busca atacarlo, sino distorsionarlo, a tal punto que lo denigra. Y esos son los tiempos en los que estamos. Es más, incluso hay ideologías modernas, ¿cierto?, que quieren eliminar la familia tradicional y pretenden un nuevo orden con esto. Si lo llevamos al plano de la política, ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Hay políticos totalitarios que lo que buscan justamente es que el Estado sea quien eduque, que el Estado sea quien forme a los niños, y le quitan esa atribución que es propia de los niños. Te cito un ejemplo bíblico para que veas que no es algo que yo invento. El texto de Éxodo capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Se acuerdan cuando Faraón le dice a Moisés: mira, vayan ustedes, ¿cierto?, los adultos, pero a los niños déjenlos acá, en Egipto?
Y Moisés y Aarón no accedieron a esto, y vamos a ir todos. Dice, ni una pezuña va a quedar en Egipto. ¿Por qué? Porque entendían que debían cuidar a los hijos, que la familia es algo que el mundo, si tomamos la figura de Faraón, ¿cierto? Y de Egipto como del mundo, que la familia es un objeto de ataque. Entonces el hogar cristiano es de interés divino. Todo lo que Dios ama y formó es el objetivo a destruir por el diablo. ¿Dónde más vemos que a Dios le interesa la familia? ¿Te recuerdas cuando el Señor salvó al gadareno? ¿Qué le dijo? Le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho contigo. En el Evangelio lo tengo por acá, Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 19. Dos ejemplos más. En Hechos 17, ya en el Nuevo Testamento, el Señor salvó a Lidia, y junto, y a veces no miramos ese detalle de Hechos 17, pero junto con salvar a Lidia, su familia también se convirtió al Señor. Y en el mismo Hechos capítulo 17, salvando al carcelero de Filipos, ¿cierto? No solamente creyó él, sino que también toda su casa. Y ese es el corazón de Dios. O sea, a Dios le interesa la salvación de los nuestros, porque Dios ama a la familia en general. Fíjate, un ejemplo más quizás que podemos citar, el caso de Timoteo. El caso de Timoteo, vemos allí, dándole el valor a la familia, cuando dice en segunda carta de Timoteo capítulo 1, que dice que la fe que habita en ti, que fue también transmitida por tu abuela Loida y por tu madre Eunice. O sea, viene en concordancia con lo que venía diciendo en Deuteronomio capítulo 6, diciendo que tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, la importancia de que la familia sea el lugar donde se imparten los principios de Dios, que la familia sea el lugar donde la palabra de Dios se transmite, se enseña. Y esto nos revela para nosotros que el hogar cristiano es de interés divino en primer lugar. Ahora, si nos vamos un poco más, en las cartas de Pablo, bueno, Dios dio principios beneficiosos para el hogar y para el matrimonio. ¿Sabes cómo también hoy en día se quiere atacar el cristianismo bíblico, la cosmovisión cristiana, con respecto a la familia? Hoy lo que se dice es lo siguiente: la Biblia es un libro machista, o el cristianismo es machista. Y ¿sabes qué? Nada más lejos de esto, de la realidad. Porque en la cultura clásica, en la época de los griegos y de los romanos, la mujer no tenía ningún tipo de derecho. El hombre podía hacer absolutamente lo que quisiera. Podríamos enumerar algunas de las prohibiciones que tenía la mujer. Y sabes que en el siglo I, cuando entonces se escribe la palabra de Dios por la inspiración del Espíritu Santo en esos hombres, se empezaron a transmitir principios que eran absolutamente contradictorios a lo que se vivía en ese tiempo, en ese contexto cultural. Por ejemplo, ama a tu esposa, sé fiel a ella, trátala como vaso más frágil. O sea, imagínense el impacto que provocaba este tipo de textos en una cultura donde esa sí que era una cultura machista, donde el hombre tenía todas las prerrogativas y la mujer estaba totalmente despojada de derechos. Entonces lo que hace la palabra de Dios en realidad, ¿qué nos enseña? La monogamia, la fidelidad, el amor, que el hombre debe cuidar a su esposa y la esposa a su esposo, y todos estos consejos eran algo extraño para la época del Nuevo Testamento. Los principios de Dios en realidad lo que hicieron fueron poner al hombre y a la mujer en el mismo nivel y les asignó el mismo valor. Fíjate. Entonces, el hogar cristiano, claramente, el hogar cristiano es de interés divino. Nota lo que dice, si avanzamos un poco más, en el capítulo 6 de Deuteronomio, podemos ver algunas cosas. Me llamó la atención, bueno, acá hay un pasaje que es tremendamente importante que me gustaría mencionarlo al final, me refiero a los versículos 3 al 5, los leemos, dice: Oye, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el Shema de los judíos. Esta oración la repiten los judíos hasta el día de hoy, algunas veces al día. Versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos,
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y nos detenemos ahí un momento. Y fíjate que acá encontramos varias cosas. Una de ellas es que el Señor le dice a Israel que el primer mandamiento, acá está, que el Señor Jesucristo resumió la ley en 2 mandamientos, ¿no? El primero, amar a Dios, y el segundo, ama a tu prójimo. En esto se resume la ley. Y acá está el primer mandamiento, ama al Señor, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, etcétera, etcétera. Fíjate que antes que Dios nos pida que le amemos, Él se describe a sí mismo. Podemos amar a Dios en la medida que le conocemos. No podemos amar lo que no conocemos. Mientras más experimentemos los atributos de Dios en nuestra vida, más le amaremos. Experimenta más su misericordia, su gracia, su perdón, su provisión, su fortaleza, su consuelo, más le amarás. Mientras más experimentemos a Dios en nuestra vida, más le amaremos. Por eso dice el texto, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás. Ahora, ahí viene el principio, el segundo principio, versículo 7. Dice que las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa y andando por el camino. El segundo principio, el hogar cristiano debe estar liderado por los padres. Debe estar liderado por los padres. Y esto es muy importante, pareciera algo obvio, pero resulta que en el mundo de hoy esto no es tan obvio. Y voy a explicar por qué. Proverbios 22:6, por ejemplo, dice, instruye al niño. Instruye al niño. Efesios 6:4 dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Primera Timoteo 3:4, hablando de los ancianos, dice que gobiernen bien su casa. Entonces, ¿qué vamos viendo? Resumo la tarea de los padres en estos 5 puntos. Enseñar a nuestros hijos, guiarles, proveerles, controlarlos y amarlos. ¿No? Lo repito, enseñarlos, guiarles, proveerles, controlarles y amarlos. Si pudiéramos, ¿cierto?, tener todos estos consejos de la palabra para ponerlos en práctica en nuestro hogar, ciertamente nuestras familias serían distintas. Pero lo que vemos acá es que el hogar cristiano debe ser liderado por los padres. Fíjese que la responsabilidad no era dada a los sacerdotes de guiar a los niños, no era dada esa responsabilidad a los líderes de las tribus, a los príncipes, no, era para cada israelita. Lo mismo ocurre hoy, ¿no? La tarea de enseñar a los hijos no la puedo delegar en el pastor, en la iglesia, no la puedo delegar a la escuela dominical, o un libro, ni siquiera ponerle algún dibujito cristiano en la tele. O sea, esa es una tarea nuestra como padres. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Esta es una responsabilidad de los padres. Por eso decimos, el hogar cristiano debe ser liderado por los padres. Avanzo un poco en Deuteronomio 6, solamente para mencionar el versículo 20. Porque el texto dice, me llamó la atención esta parte, mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y los estatutos, etcétera, etcétera, y versículo 21 dice, entonces dirás a tu hijo. Entonces, y acá podemos sacar otro principio, ¿no? Y es que los padres tenemos que estar dispuestos a escuchar las inquietudes de los hijos y a dar respuestas para ellos. Porque los hijos preguntan, ¿no? Los hijos preguntan de todo. A mí, tengo uno de 5 años que el otro día me preguntó, me dice, hace un tiempo me dice, papá, ¿por qué Dios nos hizo para morir? Y Ignacio, le digo, ¿qué? ¿De dónde sacaste? ¿Cómo razonaste eso, no? ¿De dónde lo sacaste? Ya no le leo más a Platón ni a Sócrates ahora en las noches. Pero imagínate, el razonamiento que sacó los chicos. ¿Por qué? Porque los niños preguntan y el adolescente es igual. El adolescente va a tener otras inquietudes. Y sabes que nosotros los cristianos, los padres cristianos, tenemos que darnos cuenta que el mundo está cambiando y la sociedad se está secularizando y el ateísmo está subiendo y el secularismo crece y el agnosticismo también. Y en los colegios y en las universidades, ¿qué se enseña? Hermanos, se enseña el escepticismo. Y si yo como padre no estoy preparado para que cuando hijo me pregunte, papá, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con lo otro? Y yo no tengo respuesta, o ni siquiera le dedico tiempo, entonces yo estoy fallando como padre. Y ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que darnos cuenta que el hogar es una responsabilidad mía. Que nuestros hijos es lo que más amamos en el mundo, pero lo más importante que le podemos dar
y la mejor herencia que usted le puede dar es la palabra de Dios en sus corazones. Todo lo demás se fuma. Y en eso, hermanos, tenemos que estar abocados los padres cristianos. A que nosotros como padres, y hablo de papá y mamá, ¿no? El hogar cristiano debe ser liderado por los padres. Tercer principio, versículos 6 y 7, los mismos textos, ¿no? Pero fíjese, el versículo 6 lo leíamos recién, el hijo dice, o el tercer principio lo menciono, el hogar cristiano debe formar a los hijos. Uno dice, no, es que es lo mismo que el anterior. No, no es lo mismo. Vamos a explicar por qué. El hogar cristiano debe formar a los hijos. Los hijos, si hay hijos escuchándome, no corten la señal, por favor. Si hay hijos escuchándome, no se coden con el padre, nada de esas cosas que pasan. Pero si hay hijos escuchándome, déjame decirte, querido hijo, que tú no eres más sabio que tus padres. El consejo de acá que encontramos en Deuteronomio 6 no es solo para el padre, también es para el hijo. El hijo tiene que escuchar. El papá habla, enseña y el hijo escucha. Por eso Proverbios 23-22 dice, oye a tu padre. Y si no me equivoco, es el mismo texto cuando dice, cuando tu madre envejeciera no la menosprecies. Efesios 6, del 1 al 3, la misma enseñanza. Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción. Oye la instrucción. Entonces, para los hijos, todos seguimos siendo hijos, ¿no? Pero me refiero a los que todavía viven bajo el alero de los padres, dependiendo de ellos en todo sentido, escucha a tus padres. Permite, querido hijo, que tus padres te formen, si son cristianos. Tus padres te formen, si no, respétalos, hónralos, pero esté formado por la palabra si no tienes padres cristianos. Si tus padres son cristianos, entonces permite que ellos te formen. ¿Sabes cuál es el problema de hoy? Que lo que forma a los niños no son los padres, es la televisión, es el celular, es el internet, es Netflix, es YouTube. Eso forma a los hijos. Son las series de televisión. Y una de las cosas que uno va viendo es que en todas las producciones cinematográficas que se presentan, un papá bobo o un papá flojo que se tira en el sillón a ver televisión, una mujer histérica pero sensible, y el más sabio de toda la familia, ¿sabes quién es? Es el hijo adolescente, que resuelve los problemas y que tiene paciencia con los padres. Bueno, queridos hijos, este no es el mundo real. El hogar cristiano debiera tener una función distinta. Por eso, entonces, Deuteronomio 6:20, el mismo texto que citamos antes. Hijos, queridos, pregúntenles a sus padres. ¿Tienes dudas de algo? La primera persona a la que le debes consultar es a tus padres. No vayas a Google. Tengo una duda, voy al Google. No vayas al Google. Háblalo con tu papá, háblalo con tu mamá. Mamá, ¿qué pasó con esto? Papá, ¿por qué esto? ¿Por qué creemos esto de acá? ¿Por qué no hacemos esto? Háblalo, pregúntale, para que tu padre te responda. Entonces llevamos 3 principios, ¿no? El hogar cristiano es de interés divino. Segundo, el hogar cristiano debe ser liderado por los padres. Tercero, el hogar cristiano debe formar a los hijos. El hogar cristiano debe formar a los hijos. Cuarto, versículo 8, fíjese. Dice, las atarás como una señal en tu mano, leo Deuteronomio 6:8, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En cuarto lugar, el hogar cristiano debe ser un testimonio al mundo. El hogar cristiano debe ser un testimonio al mundo. Anunciar el mensaje con lo que está escrito en las paredes. O sea, que cuando llega una persona a nuestra casa puede haber un texto, puede haber un versículo, algo que se reconozca, que esa familia sepan todos que nosotros somos cristianos y creemos en el Señor y Él es nuestro Dios. Así, valientemente, porque es tiempo de valientes. Por otro lado, hermanos, ¿de qué sirve tener un mensaje escrito en la pared si no es lo que vivimos? O sea, y acá lo complemento con otra cosa, ¿no? No es solamente anunciar en el mensaje con algo escrito en la pared o con mis palabras, es con una vida que respalda lo que tengo escrito en la pared y lo que hablo con mi boca. Si no, no vale de nada. Tiene que estar acompañada con una vida de amor, tiene que estar acompañada con una vida de paz en el hogar, tiene que estar acompañado con una vida de respeto, que nuestro hogar sea un refugio para nosotros mismos y para otros.
qué lindo sería que los compañeritos de nuestros hijos lleguen a la casa nuestra y digan, oye, pero acá se tratan bien, acá no hay gritos, acá no hay peleas, acá se entienden bien, se preocupan por el otro. Deben ser distintivos del hogar cristiano, hermanos. Y nosotros somos los encargados de que las familias cristianas realmente impacten al mundo. Y no son otros principios que los que ya han sido escritos. Fíjate, en Deuteronomio, como decíamos, oye, eso es para la antigüedad. No, es para el aquí y el ahora. Es para el mundo de hoy. Quinto principio. El hogar cristiano enfrentará peligro. El hogar cristiano enfrentará peligro. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 10 en adelante. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto a casa de servidumbre. Y nota esta parte, el hogar cristiano enfrentará peligros, nuestras familias enfrentarán peligros. Cito solamente las que yo encuentro en esta porción. La primera, podríamos decir, el materialismo. El materialismo. Fíjese el texto, versículo 10. Dice, hablaba de cisternas, ¿cierto? Ciudades, viñas, y agrega ciertas palabras que describen muy bien lo que está queriendo decir. Están llenos y saciados. Podríamos decir, hermano, que esta generación, cada vez, o la generación que estamos viviendo ahora, es una generación que está más llena y más saciada. Si vamos a los índices, incluso y a la historia, a las estadísticas, podemos decir que es la generación que tiene más acceso a la educación, que sufre menos hambre, que tiene más derechos, que tiene agua potable, alcantarillado, que tiene luz eléctrica, que tiene la oportunidad de estudiar, de incluirse, el analfabetismo va decreciendo, una serie de cosas que son beneficiosas, pero fíjese, tenemos una sociedad y una juventud con mucho conocimiento, pero no tenemos una juventud sabia. Tenemos una juventud llena de cosas, pero una juventud tremendamente malagradecida y disconforme, y siempre exigiendo más. ¿Por qué? Porque el materialismo es un peligro. Por eso el Señor le dijo, en un contexto de la familia, repito, tiene los versículos 10, viene pegadito a los versículos anteriores, cuando le dice, oye, al papá, háblale a tu hijo, etc. Y ustedes, nueva generación que entran en una tierra donde abunda todo, no te olvides. El primer peligro es el materialismo. Ahora, pensemos en nosotros. Tenemos ropa, comida, internet. Los jóvenes tienen celular, Netflix, YouTube. Nunca trabajaron, nunca tuvieron hambre, nunca se esforzaron. Y sabe que a veces la adversidad forma. La adversidad forma. No con eso estoy diciendo que vamos a tener a los hijos descalzos, no estoy diciendo eso. Lo que digo es que tratemos de mostrarles, ¿sabes qué? Hijo, tenemos pan en la mesa porque nuestro Dios proveyó. Hijo, tenemos una casa, tenemos un auto porque nuestro Dios nos dio fuerza para trabajar. Hijo mío, ven para acá, tuviste la oportunidad de estudiar en la universidad, no fue por mi esfuerzo de trabajo, fue porque el Señor nos proveyó. Cuando comenzamos a ver la vida así, entonces le transmitimos los padres a los hijos el valor de la provisión de Dios para nosotros. Ese es el primer peligro que enfrentamos. El segundo peligro, el olvido. El materialismo el primero, el segundo el olvido. Versículo 12, cuídate de no olvidarte. Cuidémonos de no olvidarnos del Señor. El versículo, me acuerdo lo que dice el Proverbio 39, ¿no? Que dice, manténme del pan necesario, sea que me sacie y diga quién es Jehová. Y hermanos, no nos desenfoquemos, nuestros hijos lo que más necesitan no es un aspecto material. Lo que más necesitan nuestros hijos son los principios de Dios para la vida. Esa es la mejor herencia que podemos darle. No nos confundamos. Si nosotros nos enfocamos en esto, hermanos, podemos fallar en muchas cosas, pero estamos cumpliendo con lo que el Señor nos dice.
Si hacemos esto, realmente cuidaremos a nuestros hijos de no ser autosuficientes. Personas que creen que todo lo tienen por su propio esfuerzo. El hogar cristiano debiera ser un lugar donde nosotros le atribuimos a Dios los éxitos, las fuerzas, las capacidades, todo viene por la buena mano de Dios. Tenemos 3 no en el pasaje de Deuteronomio 6. Tenemos en el versículo 12, no te olvides. En el versículo 14 tenemos no te alejes, hablando de los dioses ajenos, ¿no? El versículo dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en nuestros contornos, etc. No te alejes. Versículo 16, no tientes a Dios. Los 3 no del pasaje. Y en sexto y último lugar, el hogar cristiano debe tener objetivos. Debe tener objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, la palabra misma lo cita. Versículo 13, mírelo. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Se acuerdan? Yo en la introducción mencionaba que el Señor Jesucristo utilizó el libro de Deuteronomio muchas veces. Una de ellas fue en Mateo 4, la tentación. Y justamente este texto lo conocemos por la cita que el Señor mencionó. Y fíjate lo que tenemos acá. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles debieran ser algunos de los objetivos del hogar cristiano? Que nosotros, hermanos, sobre todas las cosas, podamos temer y servir a Dios. Eso es un objetivo a perseguir. Otro objetivo que podemos tener, versículos 17 y 18. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios y estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Hermanos, otro objetivo que debemos perseguir, obedecer a Dios y hacer lo recto. Obedecer a Dios y hacer lo recto, lo correcto, lo que se debe hacer, lo justo, lo bueno, lo honesto, lo sabio, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, fíjese, acá tenemos cuatro objetivos al menos mencionados. Temer a Dios, servirle, obedecerle, hacer lo recto. Y no quisiera pasar por alto el del versículo que vimos unos versículos antes, ¿no? Amar a Dios. Que el hogar cristiano sobre todo persiga el amor a Dios. Ahora, yo me pregunto, ¿el cristianismo del siglo XXI, nosotros amamos a Dios? ¿Podemos decir que amamos a Dios? Nosotros podemos decir que sí, pero si somos muy crudos y muy sinceros en nuestro análisis, quizás debemos decir que nuestro amor por Dios se ha enfriado, o es un amor débil. Pero si realmente amáramos a Dios, realmente nuestras vidas serían distintas. Si amáramos a Dios, anhelaríamos su palabra. Pero resulta que cuánto tiempo perdimos en la semana distrayéndonos con el celular o con las redes antes que ir a la palabra. Entonces, una cosa es lo que decimos y otras cosas es la realidad. Y el amor a Dios, hermano, se manifiesta. El amor a Dios se manifiesta. El amor actúa. Es una decisión, pero actúa. Algo realiza, es acción. Y el amor por Dios en algún momento nos debe llevar a ciertas acciones, de dejar ciertas cosas y de comenzar a practicar otras. Para concluir, hermanos, para no extenderme mucho más, versículos 21 en adelante, dice, cuando tu hijo te preguntare, mencionábamos el versículo 20, ¿se recuerdan? ¿Qué significa esto, papá? Entonces dirás a tu hijo, versículo 21, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Y fíjese, si hacemos un cuadro y un paralelo entre lo que fue la esclavitud en Egipto
la figura de Faraón en Egipto y cómo Israel fue liberado de esa esclavitud, podemos también tomar ese paralelo para la redención del cristiano. El creyente, nosotros nunca fuimos esclavos en Egipto, nunca estuvimos bajo Faraón, pero sí quizás años atrás éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, en medio de un sistema que odia y aborrece a Dios. Y allí estábamos nosotros. Y de la misma forma que el judío debía llevar a pensar a su hijo en la esclavitud pasada, padres cristianos de hoy debemos llevar a nuestros hijos a pensar siempre en la redención de Cristo, su sacrificio por nosotros, en la vida vieja, pero sobre todo en la vida nueva que tenemos en Cristo. Porque en Cristo entonces se satisface solamente el alma de las personas, hermanos. Dios quiere quizás quebrar en este día yugos de esclavitud también de su pueblo. Y no son los mismos yugos de esclavitud que tenían en Egipto. Quizás no es el látigo de los egipcios en la espalda, pero quizás hay otros yugos que atan a familias que nos escuchan. Quizás es el materialismo, quizás es el egoísmo, quizás puede ser algún problema de distintos tipos. Yo no sé cuál es la situación de cada hogar es un mundo, pero lo que sí podemos decir es que Dios quiere quebrar los yugos, de la misma manera que quebró los yugos del pueblo de Israel en la antigüedad. Él, hermanos, nos ha dado principios y mandamientos para nuestro bien. Los mandamientos de Dios no son para perjudicar. Él no ideó unas formas para hacernos la vida imposible. Sus principios son beneficiosos para el hombre. De la misma forma que el tren, ¿cierto?, es únicamente libre sobre las vías y únicamente es útil sobre las vías. Y usted lo saca de las vías y no sirve para nada, no puede hacer absolutamente nada. El ser humano también, solo en los principios de Dios es útil, disfruta de la vida cuando nosotros seguimos los principios de Dios. Concluyo diciendo a los jóvenes, a los hijos, escoge honrar a tus padres. Hijo, joven, escoge ser valiente y no te rindas ante un sistema que busca destruirte. Querido joven, querido hijo, escoge cuidar tu mente y tu corazón y no te involucres sentimentalmente antes de tiempo o con personas que no te convienen. Querido joven, querido hijo, te digo, escoge guardarte puro y mantente virgen hasta tu matrimonio. Querido joven, querido hijo, escoge no contaminarte con el internet de tu teléfono ni con la basura que puede surgir del televisor. A los padres queridos y a los matrimonios les digo, escoge profundizar tu relación con Cristo y con tu cónyuge. Escoge determinar y reafirmar tu fidelidad matrimonial. Queridos matrimonios, escojamos orar por nuestros hijos e influenciar a nuestra descendencia. Escojamos, hermanos, liderar nuestro hogar con valentía. Lea Deuteronomio 6, seguramente encontrará muchísimas cosas más que hemos podido mencionar, pero allí hay 6 principios que espero les sean útiles y sirvan para que cada día nuestros hogares, las familias cristianas, podamos ser un baluarte en medio de este mundo, en crisis, en necesidad, en miseria. Pero por la obra de Cristo en nosotros, hermanos, podemos disfrutar de la misma manera que Israel y los judíos disfrutaban de luz en sus habitaciones. En medio de las tinieblas de Egipto, los únicos hogares que tenían luz eran los que estaban en la tierra de Gosén. El mundo de tinieblas de hoy, de necesidad y miseria espiritual, el hogar cristiano puede tener luz. Que el Señor nos ayude. Mario, gracias por el tiempo, gracias a los que escucharon y gracias por la oportunidad de compartir.